Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a la sexta clase de física para cuarto medio del programa de Chile. Hoy día vamos a ver un repaso de la materia que hemos visto hasta el momento, en las 5 unidades anteriores. Es decir, vamos a hacer un repaso de electrostática y electrodinámica. Comencemos viendo algunas cosas de electrostática que ya hemos revisado. Y de hecho, que apareció en la prueba, ¿cierto? Que les mandé. Un concepto importante que no se les puede olvidar y que se pregunta mucho, ustedes lo vieron ya en la prueba, es el concepto de carga eléctrica. Carga eléctrica es una propiedad, ¿cierto?, de la materia en la cual los electrones poseen carga negativa y los protones carga positiva, ¿cierto? Recuerden ustedes, los neutrones, ¿cierto?, no tienen carga, eso ustedes lo han visto muchas veces. El típico esquema de un átomo, ¿cierto?, con sus subpartículas, ¿ya? La ubicación protón-neutrón en el centro, electrón alrededor. El protón y el electrón, ¿cierto?, poseen igual cantidad de carga, pero el signo es contrario, ¿ya? Sin embargo, la masa que tiene el protón comparada a la masa del electrón, ¿cierto?, es muy diferente. O sea, la masa del protón es aproximadamente 1840 veces mayor a la masa del electrón. Otro detalle importante con respecto a las subpartículas es que la carga de un electrón, ¿cierto?, es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. La del protón es la misma cantidad, el mismo valor, pero positiva, de signo contrario, ¿cierto? Por lo tanto, si a ustedes le preguntaran un coulomb, como apareció en la prueba, ¿qué carga es o a qué equivale? Equivaldría, ¿cierto?, a 1,6 por 10 elevado a 19 positivo electrones, ¿ya? Pues recuerden, más o menos ese es el rango de valor que ustedes tienen que manejar para hablar de la carga de un electrón, ¿sí? Y recordar que siempre el electrón es más pequeño. En un átomo, por otro lado, la carga siempre va a depender de la cantidad de electrones que puedan salir del átomo o que se le puedan agregar al átomo. Como hemos revisado, ¿cierto?, si un átomo pierde electrones va a quedar positivo, por lo tanto está perdiendo carga eléctrica. Ahora, si un átomo, ¿cierto?, gana electrones, va a quedar más negativo porque tiene más partículas negativas. Entonces va a estar ganando una carga eléctrica. En la química que nosotros estamos viendo, o en la química física que estamos viendo, ¿cierto?, solamente hay movimiento de electrones. El núcleo no los tocamos, ¿no? Solamente los electrones. Los cuerpos cargados como tal, ¿ya? Es lo que hemos visto, ¿cierto?, hasta ahora, que por ejemplo cuando el número de electrones y los protones son igual, el cuerpo está neutro. Ahora, cuando los electrones son mayores a los protones, ¿cierto?, el cuerpo va a estar cargado, y va a estar cargado de forma negativa. Hay más partículas negativas que positivas. Si el cuerpo tiene menos electrones que protones, es decir, hay más protones que electrones, ¿cierto?, el cuerpo también va a tener una carga, pero en este caso va a ser positiva. Y recuerden, en este caso, el que haya menos electrones que protones no es que se le hayan agregado protones al átomo, sino que más bien que se le quitaron electrones, ¿ya? El proceso de carga entre un átomo y otro solo se pueden transferir electrones, ¿ya? No es posible mover neutrones ni protones. Recuerden eso. O sea, el movimiento es de cargas negativas. Una pregunta que apareció en la prueba dice, se afirma que dos protones se repelen eléctricamente, dos neutrones se atraen eléctricamente, un electrón y un neutrón se atraen eléctricamente, un protón y un neutrón se atraen eléctricamente. ¿Cuál de estas era correcta? ¿Cuál de todas estas o cuáles de todas estas eran correctas? Veamos. ¿Dos protones se repelen eléctricamente? Sí, tienen la misma carga y se repelen. ¿Dos neutrones se atraen eléctricamente? Ambos son neutros y no tienen atracción. ¿Un electrón y un neutrón se atraen eléctricamente? No, ¿cierto? Esta es una partícula neutra, esta es una partícula negativa. Lo positivo se atrae con lo negativo, ¿sí? Un protón y un neutrón tampoco se atraen. La única correcta era la A. Salió la prueba. Otra pregunta del mismo estilo. Era la pregunta 19 de la prueba. Dice, dos esferas metálicas idénticas, A y B, están cargadas inicialmente con una carga de más Q
y la otra con una carga de más 3Q respectivamente, ¿no? Se colocan entonces, o sea, A es más Q y B es 3Q, ¿sí? Positivo. Se colocan en contacto, o sea, se tocan estas dos esferas metálicas, ¿ya? Y con respecto a esto, ¿qué podemos decir? Que la esfera A pasa una carga de menos Q a la esfera B, que la esfera A pasa una carga de más Q a la esfera B. ¿Cómo es el movimiento de carga acá? Si nos acordamos, dijimos que solamente se pueden pasar electrones, ¿cierto? Ahora, si bien vemos, este tiene una carga de más 1, por decirlo así, y este una carga de más 3. Por tanto, acá, ¿en cuál habrá más, por decirlo así, electrones? Acá, ¿cierto? Esto tengo más 1, significa que es positiva, pero no es tan positiva como esta. A esta le faltan muchos electrones, por eso es que esta quedó tan positiva. A esta le faltan electrones, pero no tanto como a esta. Por tanto, esta tiene más electrones. Cuando se ponen en contacto, las cargas pasan de un lado a otro, y las cargas son electrones lo que van a estar pasando. Por lo tanto, van a pasar electrones de este átomo o de esta carga, de esta esfera, a esta otra esfera, ¿sí? ¿Cuántos van a pasar hasta que se equiparen las cargas? Por lo tanto, va a pasar una carga negativa para allá, esto va a aumentar su positividad, va a quedar más 2, ¿cierto? Y esto al ganar una carga negativa se va a reducir eso positivo hacia más 2, por tanto ambas van a quedar con más 2. Lo que se transfiere entonces es una carga positiva, una carga negativa de Q más a más 3Q. Por tanto, la alternativa correcta en esta pregunta era la alternativa A, ¿sí? De la esfera A pasa una carga de menos Q a la esfera B. Otro concepto importante que hemos revisado en los videos anteriores es que los materiales pueden ser aislantes o dieléctricos. ¿Qué significa esto? Que pueden recibir cargas, pero no tienen la capacidad para distribuirlas a través del material. O sea, reciben las cargas y se quedan ahí, no las transmiten, no transportan, ¿sí? Típico, por ejemplo, los plásticos, Plumavit, ¿cierto? Algunas lanas, la madera, son sustancias que pueden recibir cargas, pero no la transportan hacia otras estructuras. Por tanto, no conducen, en términos más prácticos, ¿cierto? Lo que nosotros manejamos, no conducen electricidad. Los conductores, por otro lado, que son materiales que al recibir carga eléctrica son capaces de distribuirla a lo largo de todo su cuerpo, de toda su estructura, y por lo tanto tienen la capacidad de transmitir esas cargas eléctricas hacia otros materiales que estén en contacto, ¿sí? Esos son principalmente los metales. De algunos otros cuerpos que tienen esta capacidad en menor medida que los metales, pero tienen una capacidad para transmitir carga eléctrica. Hay distintas leyes de los cuerpos cargados, ¿ya? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que dos partículas que tienen la misma carga se repelen, ¿cierto? Ya sean dos positivas como dos protones o dos negativas como dos electrones. Ahora, si tienen cargas de distintos signos, se van a atraer, ¿cierto? Esa es como la ley fundamental de los cuerpos cargados, ¿ya? Otra cosa importante es que en todo proceso la cantidad de carga eléctrica se conserva, ¿ya? Es una ley que se llama ley de conservación de carga. ¿Qué significa esto? Que la carga A a la carga B va a ser igual, va a ser igual a la carga A al final más la carga B al final, ¿sí? Es decir, siempre la suma de las cargas es la misma al inicio que al final. Pueden que hayan cambiado, como les dije, la pregunta que habíamos hecho recién, cuando era más Q y esta era más 3Q, finalmente pasa a ser 2Q, ¿cierto? Y acá 2Q. Por lo tanto, quedan 4 cargas en total en ambos lados. La carga transferida siempre va a ser un número entero de electrones, una cantidad entera de electrones. Siempre la carga es electrones en cantidad entera. Otro concepto importante es el concepto de fuerza eléctrica,
¿cierto? En que decíamos que es magnitud vectorial, ¿ya? Es decir, que nos importa la dirección, el sentido, ¿cierto? Y su valor, y es igual a una constante, que es la constante, ¿cierto? Eléctrica, ¿ya? Que tiene un valor de 8,99 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido por coulomb al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Ustedes se acuerdan que decía que 9 aproximadamente, 9 por 10 elevado a 9. Ese es el valor de constante. Muchas veces no se va a ocupar, no es necesario. En la prueba habían varias preguntas en que no se ocupaba la constante, no se las daba y no se ocupa. Ustedes entonces la consideran como si fuera 1, ¿sí? Porque es constante, se mantiene lo constante. Lo importante es que el valor real es 9 por 10 elevado a 9, ¿sí? Y eso está multiplicado por la carga 1 por la carga 2 partido por una distancia entre las dos cargas al cuadrado. Es decir, fuerza eléctrica me planteaba que entre dos cargas, esto que estamos a una cierta distancia, existe una fuerza, ya sea de repulsión, como en estos casos, o bien de atracción, ¿sí? Que va a depender de la distancia a la cual estén esas cargas y el valor de cada una de estas cargas, ¿sí? O sea, si esta es 3Q y esta es Q, ¿cierto? Y tiene una distancia de 1, podríamos decir que sería 1Q por 2 por 3Q sería 3, ¿cierto? 1 por 3, 3. Dividido la distancia, pongámosle que es 2 metros, sería entonces dividido 4, ¿sí? En este caso sería 3 dividido 4. Eso sería la fuerza por la constante, ¿sí? Entonces, lo importante es que ustedes manejen esta formulita, que no se olviden que fuerza es carga en 1 por carga 2 partido por la distancia al cuadrado. Por lo tanto, si aumenta las cargas, aumenta la fuerza de atracción o fuerza de repulsión. Si disminuye, o aumenta la distancia entre las partículas, están más lejos, por lo tanto la fuerza, esto se hace más grande y hace que este resultado sea más pequeño. La fuerza entonces disminuye. Ante más lejos están las partículas, menor es la fuerza de atracción o repulsión. Otro concepto clave e importante en la materia que revisamos antes es el concepto de campo eléctrico. ¿Se acuerdan que dijimos que una partícula que tiene una carga, mejor dicho una carga, no necesariamente una partícula, tiene siempre, no necesariamente una fuerza con una sola partícula, sino que cada carga tiene en cierto modo todo un sector tridimensional, ¿cierto? En donde ejerce una cierta fuerza, ¿ya? Una cierta fuerza hacia su alrededor, ¿sí? Una cierta distorsión con respecto al alrededor. Por tanto, yo puedo hacer, por ejemplo, vamos que el puntito rojo es una carga, yo lo puedo poner acá, o acá, o acá, o por aquí, o por allá, y en todos lados va a haber una cierta fuerza entre esta carga, ¿cierto? Y esta carga que yo tengo, que estoy movilizando, ¿ya? Esa fuerza puede ser de atracción o de repulsión, dependiendo si es del mismo signo o de signo contrario. Pero lo importante es que si yo tuviera una carga, imagínense que esta es una carga positiva y yo tengo acá otra carga positiva y empiezo a probar por todos lados poniendo esta carga, voy viendo repulsión y voy a poder determinar todo un campo, todo un área, un sector, un volumen, un espacio, ¿ya? En el cual se está generando una repulsión entre mi carga positiva que estoy moviendo y esta carga positiva central. Entonces estoy describiendo este campo, este campo eléctrico, ¿cierto? Producto de esta carga. Se representa por líneas de campo. Las líneas de campo siempre son, o siempre nacen, se escriben así, se simbolizan como que nacen de una carga positiva hacia afuera. La flecha va hacia afuera. Si esto fuera una carga negativa, las flechas se irían hacia la carga negativa, ¿sí? Las líneas de campo. Y carga de prueba, dijimos que es esta carga positiva, es una carga imaginaria, teórica, ¿cierto? Que no tiene masa, que es positiva, ¿ya? Y que en cierto modo pues, uno puede prescindir de ella, ¿ya? Es una carga experimental.
teórica. Una pregunta dice, para que la fuerza de repulsión entre dos cargas de igual signo se cuadruplique, la distancia entre ellas debería... ¿Qué debería pasar la distancia entre ellas para que la fuerza de repulsión entre dos cargas de igual signo se cuadruplique? Acá, si nos fijamos en esto, la fórmula de fuerza, ¿cierto? Es constante con Q que 1, porque no me lo menciona. Sería la carga 1 por carga 2 partido por la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué le tiene que pasar a la distancia en ese ejercicio? ¿Cierto? Para que la fuerza de repulsión entre las dos cargas de igual signo se cuadruplique. O sea, para que la fuerza suba a 4 veces. Si me fijo en esto, ¿cierto? La carga que tenemos en ese sector, ¿ya? Está al cuadrado y está abajo dividiendo. Por tanto, si esta carga aumenta al doble, si era 1, el resultado de acá abajo es 1. Si esta carga le aumenta al doble, es decir, no es que 1, le multiplico por un 2, sería 2 por 1, 2. Y eso al cuadrado me da 4 acá abajo, ¿cierto? Sería que todo el valor que tenía de fuerza, que antes estaba dividido por 1, ahora va a estar dividido por 4. Y eso hace que esto sea más bajo. La fuerza bajaría 4 veces. Por lo tanto, si yo aumento al doble la distancia, la fuerza baja 4 veces. Disminuye 4 veces. Por lo tanto, si yo la distancia la disminuyo a la mitad, la fuerza va a aumentar 4 veces. La respuesta correcta entonces sería reducir a la mitad la distancia de las partículas para que esto aumente, ¿cierto? 4 veces, la fuerza aumente 4 veces. Otra pregunta, dos cargas puntuales y a cierta distancia se separan a una distancia de 2,5 veces mayor que la que tenían al principio, ¿ya? Al mismo tiempo que una de las cargas aumenta un 25%. La fuerza de interacción entre la nueva situación, en esta nueva situación es, acá es lo que ya hemos visto antes nosotros, un ejercicio de la guía de un video anterior. Sabemos que la fórmula de fuerza es esto, ¿cierto? Es la constante por la carga 1 por la carga 2 partido por la distancia al cuadrado. Ahora, si me dicen que la carga, una de las cargas aumenta 25%, eso significa que es 1,25, ¿sí? Porque el 25% es 0,25 más 1 más la carga que tenía inicialmente, esto me da 1,25, ¿sí? Si esto es que aumentó el 25%, si me quieren que aumentó el 50% sería 1,5, multiplico por 1,5. Si me quieren que disminuyó en 25% sería 0,75. Si me quieren que disminuyó un 50% sería, en vez de tener la carga 2 normal, tendría que multiplicar por 0,5. Si me dicen que, no sé, aumentó al doble, lo multiplico por 2, ¿sí? Si me dicen que disminuyó la mitad, lo divido por 2. Acá aumentó el 25%, entonces sería 1,25, ¿cierto? Porque si pusiera solo 0,25 sería que disminuyó cuarta parte, ¿ah? Entonces por eso le pongo el 1,25 porque aumentó un 25%. Por otro lado, me dice que la distancia entre esas dos cargas la distancia aumentó 2,5 veces, ¿sí? 2,5 veces. Esto significa que la distancia inicial era R, ¿cierto? Ahora, si el R lo multiplico por 2,5 para aumentarlo, y todo ese resultado lo divido al cuadrado, lo elevo al cuadrado, empieza a quedar algo así, ¿cierto? Empieza a quedar arriba 1,25 Q al cuadrado, o sea, Q2 por Q1, y abajo elevo el R al cuadrado y elevo el 2,5 al cuadrado, que me da 6,25. Tengo entonces numeritos, esto es pura matemática, estoy explicando para que ustedes más o menos recuerden, ¿cierto?, como el mecanismo en el cual se puede hacer, pero es pura matemática, ¿eh? Entonces yo simplifico el 1,25 y el 6,25
me cae justo 5 veces, o sea, 1,25 me cae 5 veces en el 6,25. Por eso yo pongo 1 arriba y abajo puedo tachar eso y poner 5. Yo lo puse acá al ladito, porque ustedes en matemáticas me enseñan a tacharlo y poner acá arriba 1, tacho esto y pongo un 5 abajo. Ya es lo mismo. O lo multiplico, o lo elimino eso y multiplico por 1,5. 1 partido por 5. Esto me da entonces como resultado que, los datos que yo tenía, si elimino esos valores, ¿cierto? Me queda algo 1 por Q2 partido por R al cuadrado por la constante, que es lo mismo que yo tenía acá arriba, pero me va a quedar multiplicado por 1 partido por 5. Esto es, ¿cierto? Sí, esto significa entonces que la fuerza de interacción en la nueva situación, ¿cierto? Es 1,5, 1 partido por 5 veces la fuerza inicial. ¿Sí? Otra cosa fundamental era conocer los métodos de carga. Aparecieron muchas preguntas de los métodos de carga, ¿cierto? En la prueba, ¿ya? Que es una de las cosas que más se pregunta. Ya ustedes tienen que saber que hay métodos de carga como flotación, métodos de contacto e inducción. Bueno, que la flotación es cuando, por ejemplo, yo tengo dos cuerpos que están neutros y se frotan, como una tela y una regla, por ejemplo. Y al final queda que ambos cuerpos tienen la misma carga, quedan con carga del igual signo, pero quedan con la misma cantidad de carga, ambos quedan con la misma cantidad de carga, pero uno queda con signo positivo y otro queda con signo negativo. ¿Sí? En la flotación. Es cuando flota un globo o flota la regla con un paño, ¿cierto? Pasa eso. Signos contrarios, pero igual cantidad de carga. Ahora cuando es por contacto, es decir, tengo dos cuerpos, uno está neutro y otro está cargado, ya sea positivo o negativamente, ¿ya? Y se ponen en contacto un rato, se acerca, luego se separa, ¿ya? Al final, cuando después de separarlo, ambos cuerpos terminan con la carga del mismo signo, ¿sí? Porque el cuerpo que estaba cargado, ¿cierto? Si es negativo, le va a pasar cargas negativas al cuerpo neutro. Ahora, si el cuerpo que estaba cargado es positivo, le va a quitar cargas negativas al cuerpo neutro y va a hacer que ese quede positivo, ¿sí? No se las va a quitar todas las cargas negativas para ir quedar neutro, no. Le quita un poco, ¿cierto? Con lo cual permite que quede menos positivo, pero deja el cuerpo neutro positivo también. Por lo tanto, ambos siempre adquieren la misma carga por contacto. Por inducción, ¿ya? Se produce cuando dos cuerpos, uno neutro, de material conductor, que se le llama el inducido, ¿ya? Y otro que está cargado, llamado inductor, se acercan sin tocarse. Por ejemplo, yo tengo esto de acá, un cuerpo neutro, está conectado hacia la tierra por un cable, yo acerco el inductor que está cargado, lo acerco a este cuerpo que está neutro, sin que se toque, y voy a producir una polarización. Voy a decir que si el inductor es negativo, está cargado negativamente, voy a decir que las cargas positivas se vayan cerquita de donde está el inductor, y todas las cargas negativas se vayan para otro extremo. Entonces, si esto está conectado cable a tierra, esas cargas negativas se van a ir por el cable de tierra hacia la tierra, donde hay una fuente importante de muchos átomos, ¿cierto? Que pueden captar electrones o pueden entregar electrones, también hay estos metales, ¿sí? Por lo tanto, estoy haciendo que los electrones abandonen esta esfera al ponerle un cable conductor. Al pasar eso, ¿cierto? Al estar conectado a tierra y luego sacar el inductor o alejar el inductor, la esfera me quedó cargada positivamente en este caso, porque dice que los electrones escaparán, ¿sí? O sea, el cuerpo inducido neutro se polariza, ¿ya? Él está polarizado. Durante la inducción, el cuerpo inducido suele ser eléctricamente cargado y es conectado a tierra, ¿ya? Recuerden ustedes eso, esos parámetros, ¿cierto? De ¿cómo se llama? De carga son importantes. En flotación, al final quedan con carga de signo opuesto, en contacto con carga del mismo signo, en inducción con carga del signo contrario. Entonces siempre están con carga de signo contrario, salvo cuando yo los pongo en contacto.
Ahí tienen la misma carga. Pregunta, de la pregunta 7 de la prueba, dice, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es falsa? Al cargar un conductor por contacto, la carga final con que quedan ambos cuerpos después de separarlos es del mismo signo. Entonces acá me dicen, al cargar un conductor por contacto, ¿sí? La carga final con que quedan ambos cuerpos después de separarlos es del mismo signo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? No es la que tenemos que marcar. Y preguntan por la falsa, esto es verdadero. ¿Sí? Conductor, o sea, conducción por contacto, quedan finalmente con el mismo signo. Al cargar un conductor por frotamiento, la carga con que quedan los cuerpos después de separarlos es de signo contrario. ¿Correcto o falso? Correcto, ¿cierto? Por frotamiento hago que el pañuelo, por ejemplo, con la regla, o el globo, ¿cierto?, con la ropa, queden con signos distintos, ¿no? La misma cantidad de carga, por ejemplo 3 y 3, pero de distintos signos. Al cargar un conductor por inducción, la carga final del conductor, inicialmente neutro, es del mismo signo que la carga del cuerpo inducido. Falso. Esta es la falsa, ¿cierto? Nosotros vimos que la inducción, así como en la conducción por frotamiento, el resultado final es que los dos cuerpos tienen cargas opuestas. La única que tiene cargas iguales es cuando hay conducción por contacto. Por tanto, la falsa es la alternativa C. Electrodinámica. Recordar un poquito de esto. La corriente eléctrica. Recuerden que nosotros hablamos de que la corriente eléctrica corresponde al flujo de electrones que circula a través de un material conductor. Se define también como un transporte de carga eléctrica de un punto a otro. Es el movimiento de electrones, por lo tanto, o de carga eléctrica, ¿cierto?, de un punto a otro a través de un conductor. ¿No? Eso es corriente eléctrica, movimiento de electrones, flujo de electrones. La intensidad de corriente eléctrica corresponde a la carga eléctrica total que está circulando a través de una sección transversal de un conductor, es decir, a través de toda un área de un cable. O sea, por ejemplo, un cable delgadito nomás tiene un área pequeña, ¿cierto? Un área transversal pequeña. En cambio, un cable grueso tiene un área transversal más grande. Por eso es que en un cable más grueso puede pasar una mayor intensidad de corriente eléctrica a través de un cable muy delgado, ¿no? O sea, ustedes si tuvieran que agarrarse de un cable, ¿cierto? Bueno, tuvieran que tomar un cable, coge un cable que tomar y un cable de corriente, ustedes obviamente tendrían que tomar un cable delgadito a un cable muy grueso. Un cable muy grueso está transportando mucha carga eléctrica, por lo tanto tiene una intensidad de corriente eléctrica muy grande, ¿ya? La definición completa de intensidad de corriente, ¿cierto?, es la carga eléctrica tal que circula a través de la sección transversal del conductor en un cierto tiempo, por unidad de tiempo, ¿no? Y esto se representa con la letra I, ¿no? La unidad de medida es amperes. Por lo tanto, los amperes, ¿cierto?, son unidad de intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Un amper es un coulomb partido por segundo. Por lo tanto, la fórmula de intensidad de corriente eléctrica es carga partido por tiempo. ¿Cuánta carga pasa en un cierto tiempo a través de una cierta sección transversal? O sea, depende de dos factores. Depende del tiempo y depende del área transversal, la cantidad de carga que va a estar pasando por ahí. Ejercicio, dice, o ejemplo, dice, durante un intervalo de tiempo de 10 segundos pasan 2 por 10 elevado a 20 electrones por la sección transversal de un conductor. Si la magnitud de la carga eléctrica del electrón es de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs, ¿cuál es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el conductor? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que revolver, tenemos que tener la carga total, la intensidad de corriente es carga total partido por tiempo. Y la carga total que está pasando, en este caso, sería la carga de un electrón, ¿cierto?, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19, entonces sería menos 1,6 por 10 elevado a menos 19, ¿ya?
por la cantidad total de electrones que tengo, que son 2 por 10 elevado a 20 electrones. Esto me da un total de menos 3,2 por 10 coulombs. ¿Ya? En otras palabras me da 32 coulombs. ¿Ya? Eso sería, o menos 32 coulombs. ¿Ya? Eso lo veamos de otra forma, ¿cierto? Sin notación científica. Eso sería la carga total, menos 32 coulombs. ¿Ya? Y eso está partido por segundo. ¿Sí? El partirlo por segundo, ¿cierto? Me queda, ojo, acá el signo no aparece, más que nada porque sabemos que esto es negativo, ¿sí? Sabemos que la carga es negativa en este caso. No juega un rol más importante el signo que indicarnos que es negativo. ¿Ya? Entonces son 32 coulombs, ¿ya? Partido por los 10 segundos. Por tanto sería 32 dividido 10, ¿cierto? Si nos acordamos la fórmula que es carga total partido tiempo, sería 32 o 3,2 por 10, ¿cierto? Partido por 10. Esto me da igual a 3,2 amperes. Por tanto, la alternativa correcta, la B. Eso sería, por tanto, la intensidad corriente eléctrica que circula por este conductor. Hablamos también en un video sobre los tipos de corriente. Hablamos de que había una corriente llamada corriente continua, en la cual la carga se mueve dentro de un conductor en un solo sentido, ¿ya? Y es producida, por ejemplo, por las pilas, por las baterías, ¿ya? O también la corriente alterna, ¿ya? Que cuando la carga se mueve primero en un sentido y luego se mueve en el sentido contrario, ¿ya? Muchas veces son producidas por un segundo, o sea, muchas veces por segundo, ¿no? O sea, en un segundo ocurre eso, ¿ya? Y es producida por alternadores, ¿ya? Los alternadores, estos son este tipo de ¿cómo se llama? Un alternador, por ejemplo, un switch, que hace que la corriente se mueva para un lado o para otro, ¿ya? Lo que más, todos los que son los ejercicios que a ustedes le aparecen son fácilmente con corriente continua. Hablamos también de la ley de Ohm. La ley de Ohm definimos lo que era voltaje, ¿cierto? Que es la energía que se necesita para que cada carga pueda moverse a través de un conductor. Se representa como B y se mide en unidad de volt. Entonces recuerden, voltaje es la energía que es necesaria para que cada carga se pueda mover. O sea, una carga no se va a mover porque sí, se va a mover tratando de llegar, por ejemplo, la carga negativa se está moviendo tratando de llegar hacia algo positivo. Si yo le pongo algo positivo, voy a hacer un voltaje, una diferencia de potencial se llama, en el cual estoy haciendo que las cargas negativas que tiene un cierto cuerpo, ¿cierto?, quieran irse, atraerse hacia las cargas positivas del otro cuerpo que estoy cercano o que yo tengo cerca, y con eso genero un potencial, una energía, ¿cierto?, para que se puedan mover estas cargas. A eso se llama voltaje. La resistencia eléctrica es una oposición al paso de una corriente eléctrica, ¿ya? Y se representa por R. Su unidad de medida es ohm, ¿ya? La resistencia entonces va a depender del área, va a depender del coeficiente del material, ¿cierto?, y del área del material, área transversal del material. Eso depende de la resistencia. Sin embargo, eso no lo vimos tanto en detalle. Lo que sí me interesa es que entiendan el concepto de resistencia, que es una posición al paso natural de corriente eléctrica. La ley de Ohm y las unidades voltaje volt, ¿cierto?, y resistencia amperes, ohm. Ampere es de corriente. La ley de Ohm es la intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia, ¿cierto?, en forma relacionada, ¿ya? ¿Cierto? Están relacionadas las tres según la ecuación de Ohm, ¿ya? Esto dice que la resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad de corriente. Ahí eso es constante. Uno se puede aprender el super triángulo mágico, en que pongo voltaje arriba, corriente a un lado, resistencia a otro. Si me piden calcular el voltaje, yo tapo el voltaje y me queda que el voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Acá a un lado es por. Ahora, si me piden calcular la corriente,
¿cierto? O la intensidad corriente, yo tapo la corriente y me queda voltaje arriba y resistencia abajo. Es decir, si la corriente se calcula como voltaje dividido resistencia. La resistencia, la tapo, se calcula como voltaje dividido corriente. Está arriba, dividido corriente. ¿Sí? Y el voltaje, como dijimos, es corriente por resistencia. ¿Sí? Ahora, en un gráfico esto se puede representar así, como un gráfico de voltaje con respecto a la corriente. Se produce una línea recta, una recta ascendente, ¿cierto?, cuya pendiente es la resistencia, ¿no? Esos son datos más bien teóricos que ustedes se pueden preguntar. Son aplicables, pero por ahora no tanto. Entonces, en una teoría un conductor fue sometido a diferentes voltajes, obteniéndose la siguiente tabla de valores. Ya, distintos voltajes e intensidad de corriente. ¿Sí? La resistencia del conductor es, alternativa E, 25. ¿Por qué? Ustedes recuerdan la ley de Ohm. La ley de Ohm dice voltaje arriba, corriente y resistencia. Me falta acá la corriente, ¿cierto? Perdón, me falta la resistencia. Resistencia dijimos que era entonces voltaje partido por corriente. Si yo tengo el voltaje acá de 5 dividido 0,2, ¿esto cuánto me da? Esto me da 25, ¿no? Sí, acuérdense que el 0,2 es lo mismo que escribirlo como 1 partido por 5. ¿Sí? Entonces 5 dividido 1 partido por 5 queda 5 por 5, eso es 25. ¿Sí? O acá 10 dividido 0,4 va a ser lo mismo, ¿sí? 25, 15 dividido 0,6, 25 también, 20 dividido 0,8, 25. ¿Sí? En todos los casos la resistencia que me da el sistema es la misma. Por último, en el último video nosotros hablamos de los circuitos eléctricos. Recuerden ustedes que los circuitos eléctricos son tres principalmente. Ya se hacen principalmente cuando la corriente es corriente continua, de corriente continua, y se tienen ciertos componentes mínimos necesarios, como por ejemplo un conductor, un cable conductor, una fuente de poder o fuente de voltaje, que aparece así en muchas veces, que puede ser una pila, ¿cierto?, un extremo positivo, extremo negativo. Entonces la idea es que las partículas que están en el extremo negativo se quieran mover hacia el lado positivo, y si yo le pongo el cable, estoy ayudando para que se puedan mover. Si los cables están conectados a una resistencia, como estas que están acá, están proyectadas, la corriente va a moverse por acá, se va a encontrar con esta resistencia, y en vez de seguir derechito va a tener que darse la vuelta, subir por acá, activar lo que tiene que activar, ¿cierto?, y bajar la carga para acá, y moverse de nuevo por aquí, y así, ¿cierto? Va a tener que hacer ese recorrido, esta vuelta, esta resistencia al paso de la corriente o de la carga eléctrica. Por lo tanto, tres componentes: fuente de poder, conductor de corriente eléctrica, ¿cierto?, y resistencias, ¿no? Cuando están en serie significa que están todas continuas, una al lado de otra, ¿sí? Y acá lo que pasa son cosas bien especiales. Dice que la resistencia total va a ser igual a la suma de cada una de estas resistencias, de los valores de las resistencias. La corriente total va a ser igual a la corriente que existe acá, a la corriente que existe acá, a la corriente que existe acá, ¿sí? Es decir, en cada lugar la corriente es la misma cuando el circuito es en serie. ¿Sí? Todo el rato la corriente no cambia, se mantiene constante. El voltaje, por otro lado, el voltaje total, que es el voltaje que existe acá en este circuito, ¿cierto?, va a ser igual a la suma de los voltajes donde están las resistencias. O sea, acá hay un voltaje, acá hay otro voltaje y acá hay otro voltaje, ¿sí? La suma de esos voltajes es igual al voltaje total del sistema. Cuando se circuito en paralelo, decíamos que tengo, bueno, los mismos componentes, un conductor, ¿cierto?, que puede estar con distintas separaciones, y acá una fuente de poder o fuente de voltaje y la resistencia. Ahora, para calcular totalidad de resistencia, se habla, por ejemplo, acá de 1 partido por resistencia total, ¿sí? Este índice va a ser igual, 1 partido por resistencia total va a ser igual a 1 partido por resistencia 1 más 1 partido por resistencia 2 más 1 partido por resistencia 3. O sea, es lo mismo que acá en el circuito en serie,
Por estar todos están partidos, o sea, son uno partido eso. ¿Sí? Uno partido de resistencia total, uno partido de resistencia 1, uno partido de resistencia 2, uno partido de resistencia 3. Es esa la suma, ¿cierto? O es esta la notación para poder sacar la resistencia total. Por tanto, yo tendría que resolver esto, sumar todo esto, ¿cierto? Y después voy a tener un valor acá arriba, y después despejar la resistencia total tirándola para allá, multiplicando, y este valor que me ha dado acá, tirarlo para abajo, de tal forma que me quede sola la resistencia total, que va a ser 1 partido este resultado. ¿Sí? Pero ustedes matemáticamente lo tienen que hacer, es un tema más matemático, no tan físico. La intensidad corriente, ¿cierto?, es la suma de las corrientes en cada uno de estos lugares. ¿Por qué? Porque la corriente viene por acá y de acá se separa, una mitad se va para acá y la otra mitad se va por acá. Acá nuevamente se separa, de esa mitad que se separó va a quedar al final un cuarto, o la mitad de esa mitad, por lo tanto un cuarto del total para acá y un cuarto del total para acá. ¿Sí? Que se va a venir por aquí, va a pasar por acá el cuarto, acá viene el otro cuarto que quedó, se junta una mitad, acá viene por acá la mitad, se junta con esta otra mitad que venía por acá y se forma la cantidad de corriente completa que existía, de carga completa, y llega para acá. ¿Sí? El voltaje, sí, cuando el circuito es en paralelo, es el mismo en todos lados. O sea, el voltaje que existe acá es el mismo voltaje que existe acá, aquí y acá. Por lo tanto, son muy parecidos. ¿Sí? Cambian algunas cosas, como por ejemplo que acá lo que es constante todo el rato lo mismo es la corriente. Acá todo el rato lo mismo es el voltaje. ¿Sí? Acá los voltajes se suman, acá las corrientes se suman. Y el circuito mixto es un circuito mezclado, ¿cierto?, que tiene componentes de ambas cosas. Tiene un circuito en paralelo, tiene un circuito en serie. Por una forma yo podría saber, por ejemplo, calcular acá la resistencia total de este circuito que está en serie, perdón, en paralelo, ¿cierto? Y de esa forma, por ejemplo, saco esta resistencia, saco este voltaje, y ¿cómo se llama? Voltaje total, resistencia total, corriente total de este circuito pequeño, y lo considero como si fuera una resistencia, un voltaje, ¿cierto? Y lo uso como si fueran situaciones en serie con respecto a esta otra resistencia. ¿No? Entonces puedo hacer un tratamiento muy similar. ¿Ya? Revisen el último video, el video número 5, donde se explica mejor los circuitos. Muchachos, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado este mega hiper resumen. ¿Ya? Nos vemos la próxima. Cuídense, que estén bien. Chao.